Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Vamos a tratar en esta primera parte del programa dos temas que opacan el cristal de la llamada transparencia de este gobierno. Uno se relaciona con el derroche publicitario y el otro con las oscuras transacciones que se hicieron para la recompra de las acciones de la refinería de petróleo dominicana, Refidonza. Primero, en la apasionada carrera publicitaria de este gobierno está presente una temprana carrera reeleccionista en la que más valen la creatividad fantasiosa y esa modalidad de tratar de convertir en verdades las mentiras y las medias verdades que los hechos que se están produciendo. Muchos spots televisivos y radiales, muchas vallas gigantes, muchas promociones, anuncios del gobierno, balances amañados, espectáculos, montajes teatrales, contrato de espacio. Mucho presidencialismo dentro de esa campaña. Entidades del Estado que no necesitan promoverse, se promueven para promover al presidente y para hacer negocio. La parafrenaria, el frenesí, es tan febril que Abinader está hasta grabando anuncios promoviéndose a sí mismo. Eso no tiene parangón en la historia de la publicidad política gubernamental, por lo menos lo que yo conozco. Un presidente grabando anuncios, promoviéndose a sí mismo. La frecuencia, las repeticiones llegan hasta la saturación. A veces son contraproducentes porque hartan. Pero no solo es eso. Toda esa loca carrera publicitaria, hay cosas muy oscuras detrás de ella. Contratos millonarios en las que las comisiones que entregan las empresas beneficiarias son difíciles de detectar porque se entregan por debajo de la mesa. Contratos con medios que sobornan por debajo. Las rendiciones de cuentas de los ministros, directores de entidades descentralizadas y centralizadas han pasado a ser espectáculos costosos. Y no estoy hablando por hablar. El Ministerio de Obras Públicas se parece cada vez más al del Danilo, al Ministerio del Penco. Ahora, recientemente, su directora de compra y contrataciones de la Oficina de Fideicomiso aprobó gastos por 17 millones de pesos para la producción y transacción de su rendición de cuentas. El modelo ese del acto de Palacio, del Gran Teatro del Palacio, se reprodujo en muchos ministerios. El DICOM, la Dirección de Comunicaciones, que es Milagros Germán la que la dirige, una familia muy privilegiada en este régimen, asignó 26 millones más para la publicidad de los logros del gobierno. La verdad es que hay alarma justificada, pero hay cosas peores. Y es, por ejemplo, el ambiguo anuncio de la recompra de acciones del Estado Dominicano a Venezuela,
Venezuela había comprado el Estado venezolano, PDVSA, la empresa del Estado venezolano, había hecho una asociación con el Estado dominicano en época de Chávez, donde Venezuela se quedaba con el 49% de las acciones. El Estado conservaba el 51%, la mayoría, y se iba a impulsar esa empresa. Era un acuerdo interestatal, una empresa mixta interestatal, que debió ser, si no lo bloquea Estados Unidos, un buen proyecto de integración, por todas las características que tiene Venezuela. Bueno, Estados Unidos bloqueó eso, el bloqueo fue aceptado dócilmente por la República Dominicana. Y bueno, y ahora se anuncia que Venezuela vendió las acciones a, a una empresa dominicana, primero se dijo, a la PATSA LTD, PATSA LTD, que es del grupo RICE, que a su vez es uno del conjunto del club de los multimillonarios, de los 10 principales multimillonarios presentados por la revista Forbes en este 2021. Y quizá uno de los más poderosos. Posiblemente esté entre los 3, Vicini, Corripio, Grupo RICE. Bueno, ¿qué pasa? Que no, rápidamente el Ministerio de Hacienda, Rochi Vicente, que es un agente de la gran empresa extranjera muy vinculado al Grupo Bonetti, dice que RICE lo que hizo fue de intermediario honorífico, que el Estado pasó a controlar el 100% de las acciones. Todo eso se hizo en secreto. Aparece la información cuando ya había que decir de quién había comprado las acciones. Venezuela anunció que se la había comprado PATSA. Bueno, pero aquí están diciendo que el gobierno hizo un convenio con los RICE y que ellos graciosamente, honoríficamente, por buena gente que son, hay que ver cómo han hecho esa fortuna, para presentar esta versión inocente, ¿no? En la que los RICE ponen los 88 millones de dólares, que fue por ese valor que compraron el 49% de las acciones, bueno, y luego le pasó esa acción al Estado. No sé, pero se la pasó gratuitamente. O el Estado lo compensó con... Nada de eso se ha dicho. Con los 88 millones de dólares. ¿De dónde lo sacó el Estado? ¿A dónde se acordó eso? Se sometió eso al Congreso. Se tenía que someter al Congreso. ¿Quién decidió sobre eso? ¿La refinería o el Palacio? Difícilmente la refinería lo va a hacer sin aprobación de Lionel. ¿Qué es lo que se persigue con todo esto? Todo eso está opaco, oscuro, muy oscuro. Es que los magnates que controlan el gobierno con la participación de un presidente multimillonario están manejando el Estado como si fuera su propiedad. Y por menos que eso, una operación de ese tipo, tal y como se ha presentado, y faltaría investigarla bien, tal y como se ha presentado ya, tiene irregularidades que necesariamente tienen en perspectiva cárcel, porque es algo también inédito. Dos vertientes en las que hay hechos que revelan, como tantos otros que hemos denunciado, que la transparencia es una palabra en la boca del presidente y de estos funcionarios. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer